Desde que empezó la crisis y con las reformas laborales, la verdad es que las empresas han hecho el ajuste. O sea, durante estos años han reducido frecuencias, días de limpieza, horas y encima el problema es que exigen el mismo trabajo en menos tiempo. Soy Maite, tengo 52 años y llevo trabajando desde 1988, o sea 28 años en el sector de la limpieza. Estoy trabajando, tengo un contrato indefinido a tiempo a media jornada y de momento, que la cosa está muy complicada. Hombre, yo la media jornada la verdad que a mí me ha venido muy bien para integrar la vida laboral y la vida personal, la verdad es que sí. El problema vuelve a ser el mismo, que claro, en los últimos años yo necesito una cotización alta para tener acceso a la jubilación. Por lo general en este sector el problema que tenemos ahora es que ahora no hay jornadas completas. Las jornadas son reducidas, son horas sueltas. A la gente, por ejemplo, igual la contratan por 4 horas, pero son 4 horas, 2 horas por la mañana, 1 hora suelta, que te tienen todo el día rondando, o sea, estás todo el día trabajando, pero no te cunden nada. Pierdes tiempo, dinero, la mayoría de las veces no te pagan los desplazamientos y es un verdadero problema. Los que trabajan de limpiadores, sí, a igual salario, igual trabajo. El problema está en las categorías profesionales. Claro, cuando ves un peón limpiador o especialista o cristalero, ahí ya los contratos directamente los hacen a los hombres. O sea, las limpiadoras no solemos acceder a esos puestos. O sea, estamos viviendo en un clima de inseguridad, incertidumbre y sufriendo la falta de garantías en nuestras condiciones de trabajo. Gracias a las reformas que han venido aplicando, se nos ha dejado totalmente desprotegidos. Bueno, pues estaría bien conseguir una ampliación de jornada que me permitiera cotizar en los últimos años pues por el 100% para poder acceder a una pensión digna. Que por ejemplo ahora llevo trabajados 28 años y llevo cotizados 14. Y luego ya si se derogarían las reformas laborales, pues la cuestión sería seguir peleando por nuestros derechos como lo hemos hecho toda la vida. O sea, en las mismas armas de tú a tú con las patronales.